Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maciela Alicia Hernández Manzanares. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con la matrícula 22009898. Actualmente curso el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del asesor educativo corresponde a la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Bien, dicho todo esto, lo que se presenta a continuación es la resolución del reto 5, el cual se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Perteneciente a la unidad 3, los tratados internacionales y el Estado mexicano. Fecha de realización del reto día 26 de octubre del 2024. Ahora bien, como parte de este reto se nos solicita analizar dos casos y responder a una misma pregunta, de lo cual se versa lo siguiente. Bien, el primer caso versa lo siguiente. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se encontraban en la manifestación en la Plaza de Armadas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cuestionamiento que se nos plantea aquí es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta a este cuestionamiento es un sí. Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, dado que hubo una serie de violaciones a los derechos humanos de la señora Ana, de los cuales se destaca lo siguiente: el derecho a la libertad de expresión, ya que ella solo estaba repartiendo los panfletos que versaban sobre su teología y fue detenida de manera arbitraria. Si bien es importante que aun y cuando repartía los folletos mediante una manifestación, eran dos escenarios completamente distintos, ya que el contenido de los panfletos no tenía nada que ver con la manifestación. Además de que se enfatiza que el policía le arrebató los panfletos sabiendo del contenido de los mismos. Más tarde se desencadenaron violaciones a sus derechos, como el derecho a la libertad y seguridad e integridad, ya que recibió burlas, fue un sujeto de burlas, lo cual también se puede tipificar como discriminación. Esto lo vemos versado en nuestro artículo primero constitucional, mismo que versa lo siguiente. Título primero, capítulo 1 de los derechos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Dice que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, entre otras. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Fracción 2. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir información e ideas de todo tipo de índole. Para la detención arbitraria me fundamento en el capítulo 1 de las obligaciones y sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, artículo 40, fracción octava, el mismo que versa abstenerse de ordenar o realizar la detención de la persona alguna sin cumplir con los requisitos previos de los ordenamientos constitucionales o legales aplicables. Esto va muy de la mano con lo que nos versa la Convención Americana en su artículo 7, derecho a la libertad personal, fracción cuarta, donde dice toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados.
así como también en su fracción tercera nos versa que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Dentro de la misma convención encontramos también el artículo 5, el cual nos versa sobre la integridad personal, y al artículo 12, que nos versa sobre la libertad de conciencia y religión. 13 de la misma convención, que nos versa sobre la libertad de pensamiento y de expresión, y artículo 25 sobre la protección judicial. Dentro del caso, en esta última parte, se nos versa que la señora Ana tuvo que acudir como medio de defensa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordemos que la misma Corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos, tal y como se planteó en el caso de la señora Ana. El caso número 2 versa lo siguiente. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 a 9. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infrinja esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de multa, el decreto previo fue de 36 horas. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le exigió el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de su libertad durante las 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria. Esto hasta ponerse en conocimiento de la Corte Americana de Derechos Humanos. Al igual que el caso anterior, nos encontramos con el planteamiento que versa si consideramos que existe responsabilidad alguna por parte del Estado mexicano. Mi respuesta es un sí, dado a que también se desencadenaron varias violaciones a los derechos humanos del señor Andrés. Dado al expuesto, se resaltan los siguientes rubros. Es un señor en situación de calle, por lo cual no tiene un techo fijo, soporte económico, acceso a la información, y él mismo nos plantea que no tiene apoyo o bien familia. A su vez, dentro del escenario se plantea que se le exigió el pago de la multa y de no poder pagarla fue detenido de manera arbitraria, y no solo eso, sino que también fue boletinado y fotografiado sin su consentimiento. Como fundamentos encontramos el artículo primero constitucional, que ya fue previamente leído, y podemos complementarlo con lo que versa el artículo primero de la Convención Americana, el mismo que nos habla sobre obligación de respetar los derechos. En su fracción 1 nos dice: los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda la persona que esté sujeta a una jurisdicción, sin discriminación alguna. Para argumentar los derechos violentados, nos retomamos igual la misma Convención Americana en su artículo 1, el cual habla sobre la protección de la honra y la dignidad. El artículo 22, el cual nos versa sobre el derecho a la circulación y residencia. El artículo 24, el cual nos señala la igualdad ante la ley. Y el artículo 25, también protección judicial. Ahora bien, para concluir, retomo lo expuesto en los dos casos anteriores previamente analizados, ya que los mismos nos brindan un panorama que, aunque son distintas situaciones, el hecho de ser considerados como personas cuyos derechos deben mantener su valor y salvaguardar nuestra integridad y otorgarnos de alguna forma protección, resulta crucial cuando el Estado nos violenta. Es decir, ambos casos nos demuestran que, pese a las adversidades, hay herramientas que fungen de apoyo y soporte para convertir estas situaciones de la manera más factible posible. Por lo que el reto resulta enriquecedor, ya que nos permite ampliar esta perspectiva. Esto sería todo de mi parte. Les agradezco de antemano su atención. Que tengan buen día.